Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Agradezco al Señor poder estar en sintonía nuevamente con ustedes. La mañana de este miércoles 17 de febrero del 2016 seguimos en Operación Jesús, la semana 2. Seguimos aprendiendo de la segunda maniobra, que es enseña de Jesús a otros a través de la estrategia no sueltes la cuerda. Vayamos al Señor en palabra de oración para agradecer precisamente el poder despertar esta mañana y recibir estas bendiciones de su palabra. Bendito Dios, gracias por permitirnos despertar, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por seguir estando tú al pendiente de nuestras necesidades, nuestro proveedor y sustentador de todo cuanto necesitamos y aún mucho más. Señor, gracias por permitirnos despertar. Te rogamos que esta mañana nos acompañes, que este día podamos caminar tomados de tu mano y sigamos aprendiendo, Señor, más de ti a través de la estrategia enseñar a otros más de ti, Señor, y de no soltar la cuerda de los que están a nuestro alrededor. Por favor, ayúdanos, Señor, a seguirnos juntando contigo todo el día, todos los días, solo por hoy, y a seguir aprendiendo, Señor, principios básicos en donde tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos entonces. Semana número 2 de Operación Jesús, enseña de Jesús a otros, no sueltes la cuerda, es la estrategia para esta maniobra. Y esta mañana le invito a que reflexionemos en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26, dice así: Jesús fue a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando el ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Al mirar él decía: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole: No entres en la aldea. Esto lo leemos en Marcos 8, del 22 al 26. Oiga, este pasaje sin duda está lleno de muchas cosas que nos pueden llamar la atención. El que le haya sacado a este ciego de la aldea no nos causa extrañeza, puesto que seguramente Jesús quiso dedicarle un tiempo a solas a este hombre, y por eso es que lo apartó de la demás gente y lo sacó de la aldea para poder obrar en él la necesidad que tenía, saciar la necesidad que él tenía. Pero lo que demás nos relata, lo subsiguiente, pues nos resulta algo muy interesante, llenas de muchas preguntas. Podría estar en nuestra cabeza después de leer este pasaje. Oiga, que dice que le puso saliva en los ojos para limpiarlo. Otras versiones de la Biblia dice que le escupió directamente a sus ojos. Y luego no, nos pudiera resultar extraño que la sanidad del Señor no obró de manera inmediata y perfecta, sino que fue necesaria otra segunda intervención del Señor para que este hombre quedara completamente sano. Muchas preguntas podemos hacer, muchas interpretaciones, podemos imaginar muchas cosas, podemos investigar muchas cosas, podemos descifrar, podemos interpretar, podemos descubrir muchas enseñanzas. Pero para esta mañana le invito a que meditemos en algo muy claro y muy básico de acuerdo a la enseñanza que estamos tratando de ver, de comprender y de aplicar en nuestras vidas, de enseñar a Jesús a otros. Esta persona era una persona necesitada, y los que estaban a su alrededor lo trajeron, dice, le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Personas que conocían a Jesús, que conocían lo que Jesús podía hacer, que habían escuchado lo que hacía, trajeron a este hombre ante Jesús y no se preocuparon por lo que Jesús fuera a hacer con él. O sea, la manera en la que este hombre fuera sanado por Jesús era lo que menos les interesaba. O sea, esto nos hace pensar a usted y a mí, que a usted y a mí no nos hace responsable nadie, no somos responsables de lo que Jesús haga con las personas necesitadas y lo que quiera brindarles a cada uno en particular. Eso no es problema de nosotros. La tarea de usted y mi tarea es traerlos a Jesús. Lo que el Señor Jesús quiera hacer con ellos después de eso ya no es nuestro problema. Un joven seminarista, mientras que estaba en su instrucción teológica para prepararse para el ministerio, estaba sirviendo en una congregación y se le presentó dentro de su ministerio un caso un poco difícil en la práctica de atender para este joven seminarista. Se trataba de que en su congregación dos personas habían tenido contacto con dos mujeres que necesitaban del evangelio. Resulta que era un matrimonio, hombre-mujer, en donde el hombre le resultó infiel a su esposa
y tuvo otra pareja. Cuando la esposa primera se da cuenta de la infidelidad de su marido, discuten y ella decide alejarse y dejarlo solo, abandonarlo, irse de la casa, pero por cuestiones económicas, la crisis, la situación, las dificultades económicas la hacen regresar a la casa. Cuando ella regresa a su casa después de un tiempo, resulta que su marido, su todavía marido, había ya llevado a vivir a su casa al amante. Vivía como esposa. Después de discutir, el esposo logra convencer a las dos mujeres de que cohabiten en la misma casa y que los tres compartan la vivienda. Las dos mujeres lograron ponerse de acuerdo y cada una vivía en una recámara de la casa. Los hijos de ambas jugaban. Una cuidaba a los hijos de ambas mientras que la otra hacía el quehacer de la casa. Y ambas compartían el mismo hombre, aunque ellas vivían cada quien en un extremo diferente de la casa, pero los tres vivían todos juntos con sus hijos, vivían bajo el mismo techo. Esto sin duda era un asunto que a este joven seminarista pues no sabía cómo resolver, porque su incógnita era: si les presento a Jesucristo y se convierten, ¿qué voy a decirles? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Dentro de su inquietud, dentro de su novatez en el ministerio, habla con uno de sus maestros, este joven, este seminarista, y le expone la situación y le pregunta cómo actuar, qué actitud tomar al respecto. Y su maestro sabio, guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, le dice: obviamente el problema que tienen estas personas es un problema muy básico. Estas personas necesitan a Jesús en sus vidas. Lo que el Señor haga después de eso, a usted no le importa. Usted predíqueles de Jesucristo. Y lo que el Señor quiera hacer después de eso con la vida de ellos, ya no es asunto de usted. Este joven reflexionó en las palabras de su maestro y le pareció un principio muy básico y muy importante y adecuado para la situación que vivía. Y a tal palabra, a tal consejo, hizo caso, y así lo hizo. Les presentó a Jesús a estas dos mujeres, ambas aceptaron a Jesucristo, y ellas, después de conocer a Jesús, de conocer más de su palabra, de conocer el plan que tenía para ellas en cuanto a salvación, en cuanto a vida eterna, ellas decidieron hablar, las dos, con este hombre y exhortarlo a que él también conociera a Jesucristo. Este joven seminarista les perdió el rastro, puesto que ellos volvieron a su ciudad natal, a su pueblo natal, y ya jamás volvió a tener contacto con ellos. Pero el seminarista experimentó una tranquilidad y una paz de haber llevado a esas personas ante Jesucristo y de haberse cerciorado de que ellos conocieran a Jesús y que ya Jesús estaba trabajando en sus vidas. Esto me hace pensar que muchas veces a usted y a mí nos limita el hablar de Jesús a otras personas, porque creemos y tenemos la tentación de que es nuestra responsabilidad resolverle la vida a las personas. Creemos que presentarle Jesús a otras personas es atender o es desenredar los enredijos que las personas tengan en su vida. Y eso, mi querido amigo, mi querida hermana, hermano, ese no es nuestro trabajo, ese no es nuestro problema. En ninguna parte de la palabra de Dios nos exhorta a que usted y yo resolvamos la vida de las demás personas. Nuestra tarea es enseñar a Jesús a otras personas, es presentar a las personas con Jesús. Y lo que el Señor Jesucristo haga en la vida de las demás personas es asunto de Él. Él es el soberano, Él es el que transforma a las personas, Él es el que convence de pecado a las personas y no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie, no es su trabajo ni es mi trabajo convencer a nadie de su pecado, ni de cómo resolver los enredos de su vida. Eso lo hace el Espíritu Santo en la persona, que le deja actuar, que le deja entrar. La tarea de usted y mi tarea para esta semana, para toda la vida, es que enseñemos de Jesús a otros, que presentemos a nuestros contemporáneos, con ciudadanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a los que viven con nosotros, que les presentemos a Jesús y les contemos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que puede hacer en sus vidas, y lo que el Espíritu Santo, lo que el Padre, lo que Dios mismo, lo que Jesús mismo, lo que Dios en su amor y su misericordia quiere hacer con las personas. Eso es asunto de ellos. Es asunto de Él, perdón, es asunto de Dios, no es asunto de nosotros. Así que enseñemos de Jesús a otros mediante no soltar la cuerda, para que esta semana y este día en especial estemos aprendiendo más de Él, sirviéndole y llevando a las personas a conocer a Jesús. Le invito a que
pongamos esto en práctica y espero que sea de bendición para usted. Le ruego a Dios nos permita seguir en sintonía a través de este medio y que sigamos enseñando de Jesús a otros a través de la estrategia de no soltar la cuerda. Dios le bendiga. Hasta luego.